ULA Informa. Nuestro primer plano es el ciudadano. En el hall del edificio rectorado, el profesor jubilado de Derecho Constitucional Fortunato González Cruz dictó una clase magistral titulada La Asamblea Nacional contra la Universidad Venezolana, en la que explicó los alcances jurídicos del acuerdo aprobado el pasado 3 de noviembre por el Parlamento Nacional por iniciativa del diputado Guido Ochoa y que afirma viola la Constitución. El modelo es la UNIEFA o la bolivariana, universidades que les interesa más la ideología que la ciencia. Y por supuesto que un modelo de universidad autónoma, como las 10 universidades autónomas, no cabe en el proceso militar de ultraderecha, diría yo, pero esto de izquierda no tiene nada. Y por supuesto son capaces de violar la Constitución para dictar un acuerdo de esta naturaleza. La Constitución establece la autonomía de la universidad y la universidad autónoma tiene sus propios mecanismos de control. No es el mecanismo de control ni de la Asamblea Nacional ni de los tribunales, es el Consejo Nacional de Universidades y todas las universidades las que establecen sus propios mecanismos de control. El profesor Fortunato González lamenta que la Asamblea Nacional haya perdido con este acuerdo la oportunidad de crear una comisión que analice e investigue la real situación de crisis de la Universidad Venezolana hoy día. De acuerdo con el texto del acuerdo, que es objeto de mi trabajo, califica a la Asamblea Nacional como vocera del poder popular, no como representante del pueblo, no como el organismo que reúne a los diputados que representan el pueblo, sino como vocero del poder popular. Es decir, se aparta el acuerdo del lenguaje constitucional y utiliza el lenguaje de la revolución. Actúa la Asamblea Nacional como vocera y esa palabra forma parte del neolenguaje de dominación que utiliza el régimen para dominarnos. Las formas de dominación más sofisticadas, George Orwell, 1984, el libro, son el miedo, la humillación y el lenguaje. Y están utilizando con nosotros los tres. El acuerdo de la Asamblea Nacional utiliza un eufemismo terrible, sugiere. La Asamblea Nacional no acuerda nada. La Asamblea Nacional no dispone nada, no crea una norma, ni un sistema de control político, que son los dos fines fundamentales o las dos competencias fundamentales de la Asamblea Nacional, sino que le sugiere. Es un eufemismo de mala fe, porque esconde la intención del gobierno, que es ejecutivo fundamentalmente, de intervenir las universidades y le facilita el camino mediante una decisión absolutamente fuera de las competencias de la Asamblea Nacional. Pero no tiene el poder de control sobre las universidades por lo siguiente, porque primero en la Constitución y luego al desarrollar las leyes, se crean mecanismos de control para el gobierno y la administración pública nacional, que lo puede hacer la propia Asamblea Nacional mediante sus comisiones de investigación o mediante el control fiscal de ingreso y egreso a través de la Contraloría General de la República. Pero el artículo 106 constitucional y la ley de universidades dice que las universidades crean sus propios mecanismos de control. Por lo tanto, no está sometido al control político de la Asamblea Nacional. Esta clase magistral fue una actividad organizada por el Comando Intergremial de la Universidad de los Andes en rechazo al acuerdo antiuniversitario de la Asamblea Nacional. Para nosotros queda claro con la explicación de la clase magistral a cargo del doctor Fortunato González Cruz que lo que está en peligro es el modelo constitucional de universidad que tenemos en Venezuela, para sustituirlo por un modelo en el que no impera la libertad, sino la obediencia, no a la búsqueda de la verdad, no al conocimiento, sino un catecismo ideológico que produce muy poca verdad y muy poco conocimiento.
De manera que esta clase magistral de hoy nos pone en la línea de la defensa del modelo universitario consagrado en la Constitución vigente. Hemos concluido la actividad invitando a los universitarios a participar en dos importantes eventos. Uno que es el Consejo Universitario ampliado de este viernes en el Aula Magna, y el otro para el próximo miércoles 18 de noviembre, la gran marcha universitaria para rechazar una pretensión, una intención de no solamente desconocer a la universidad, sino también desconocer a la Constitución, y eso no lo vamos a permitir. Narci Delgado, ULA Informa. El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, en conjunto con otras organizaciones universitarias y nacionales que se encargan de velar de su cumplimiento, se pronunciaron con relación al acuerdo de la Asamblea Nacional en contra de las universidades autónomas. El acuerdo ignora que el Estado tiene la obligación de proteger las instituciones de enseñanza superior de las amenazas que se presenten contra su autonomía, sea cual fuese el origen. Segundo, el acuerdo ignora la libertad académica y las libertades de pensamiento y expresión cuando criminaliza la pluralidad de ideas al afirmar que las universidades públicas están secuestradas por las fuerzas de diferentes signos. El acuerdo ignora que las instituciones de educación superior tienen el deber moral y legal de denunciar la represión política y las violaciones a los derechos humanos precisamente en la sociedad en la que están insertas. Tercero, el acuerdo ignora que el derecho a la educación de calidad que consagra el artículo 103 de la Constitución Nacional solo puede ejercerse plenamente en un ambiente de libertad y autonomía. El acuerdo ignora los derechos laborales, así como los derechos de asociación y de reunión, cuando insinúa que la crisis universitaria es una política de oposición venezolana y cuando solicita que se penalicen las protestas legítimas de los trabajadores universitarios con la no cancelación de sueldos y salarios. El acuerdo ignora que los derechos laborales son irrenunciables y que es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique la renuncia o el menoscabo de tales derechos. Destaca el comunicado que ven con preocupación que autoridades de diversas ramas del poder público incurren en violaciones de la autonomía de las universidades venezolanas. Nuestra inquietud con el acuerdo que realizó la Asamblea Nacional sobre las universidades, pues consideramos que es un acoso más a las universidades, la universidad como entes de educación superior en el país, y lo que se hizo fue un comunicado en el que firman varias organizaciones en desacuerdo a ese acuerdo que señala la Asamblea Nacional y que posteriormente, según ellos, se dirigirá al Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Lo que se pretende con esto pues, es hacer una voz de protesta de distintas organizaciones en cuanto a ese acuerdo. Señalan que solicitan que cese la injerencia, el acoso y la ofensiva contra las universidades públicas y autónomas. Leonardo Rodríguez, ULA Informa. En el Auditorio A de la Facultad de Medicina se llevó a cabo el tercer Congreso Nacional de Historia de la Enfermería, en el que se dieron cita profesionales de esta área de todo el país y en el que estuvo presente la vicerrectora académica de la Universidad de los Andes, Patricia Rosenzweig Levy. Tengo que enfatizar que en la Escuela de Enfermería, la rama que corresponde al desarrollo de la historia de la enfermería, de lo que era la enfermería, de lo que es ahora la enfermería y de lo que se pretende proyectar en la historia con la enfermería, ha sido una actividad muy fecunda. Toda disciplina tiene que evolucionar, todo es perfectible. Siempre buscamos mejorar las cosas y en este Congreso de la Historia de la Enfermería basada en el pasado, se ve cómo el enfermero puede prestar atención a lo que nos compete a muchos, tanto directa como indirectamente. En el evento fue bautizada la revista electrónica de la enfermería y las autoridades organizadoras del evento puntualizaron sobre su importancia. Para la Escuela de Enfermería ha sido un gran esfuerzo porque representa lo último que en historia nosotros como grupo de investigación pues hemos venido investigando. Más hoy, una grata sorpresa para todos, que es la inauguración o el bautizo de la revista electrónica de enfermería, y esto pues tiene una connotación porque es la primera a nivel nacional. La meta de este año es incorporarnos a la red
Iberoamericana de Historia de la Enfermería. Su objetivo principal es ser un punto de encuentro para los enfermeros y otros profesionales interesados en el desarrollo de la disciplina, en la revisión histórica, así como en todas aquellas actividades que podamos realizar en función del fortalecimiento de la profesión y de la disciplina. Contó además con la presencia como ponente de la profesora Ana Luisa Velandia de la Universidad Nacional de Colombia, quien disertó sobre la importancia de tener una identidad como profesional. Sentirse enfermera y saber lo importante que es eso. Entonces yo creo que para facilitar la identidad profesional es necesario tener estudios históricos y estudios sociológicos de la profesión. Por eso mi conferencia se llama El estudio de la historia y la sociología de la enfermería como un instrumento de identidad profesional. Mari Fátima Rivas, UL Informa. Con una concurrida asistencia fue inaugurada la 16ª Semana Cultural del Japón. Organizadores, directores de dependencias universitarias y público en general disfrutaron de la música, artesanía, el arte floral japonés, ikebana, muestras de bonsái, entre otros. El embajador de Japón en Venezuela agradeció a quienes hicieron posible una vez más acercar el país nipón a Mérida. Especialmente quisiera expresar mi mayor agradecimiento a la Universidad de los Andes, al profesor Hernán Lucera y a los ciudadanos merideños participantes de nuestro evento. Sin su apoyo no habría sido posible organizar la Semana Cultural del Japón. Hasta ahora, de manera consistente, se ha ido profundizando entre los merideños el entendimiento y el interés en nuestra cultura, gracias a las actividades culturales coordinadas por la Embajada de Japón, como la Semana Cultural. Por su parte, el director de Cultura Ulandino mostró su satisfacción por los 16 años consecutivos de la presencia japonesa en esta ciudad. Vamos a continuar disfrutando 16 años, 7 me ha tocado organizar, pero seguro que llegaremos a los 70 años. Y hay que celebrar este momento donde están oxigenándonos culturalmente, y eso es muy importante para nuestra ciudad y para nuestra universidad. La invitación es cordial para asistir hasta el 13 de este mes a las actividades gratuitas programadas, como conferencias, el Festival de Cine Japonés, entre otras. Nereida Pacheco, ULA Informa. Este lunes, en la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de los Andes, se desarrolló el foro Hiroshima y Nagasaki y el fin de la guerra, 70 años construyendo la paz, como parte de las actividades organizadas con motivo de la 16ª Semana Cultural de Japón. En este foro, los profesores Norbert Molina y Hernán Lucena, ambos docentes de la Escuela de Historia, reflexionaron sobre los factores que llevaron a Japón a participar en este conflicto bélico y, por supuesto, las consecuencias para la población asiática. Debemos destacar que Japón tiene como política de Estado el concepto de seguridad humana aprobado por las Naciones Unidas. Dicho concepto se ampara en elevar el nivel de desarrollo de los pueblos a escala global. Si después de 2 bombas atómicas, después de las cenizas que este país quedó, como hoy en día ha dado un ejemplo al mundo de lo que significa la reconstrucción, con sentido de responsabilidad para todos. El mes de agosto de 2015 para Japón tuvo una significación histórica especial, ya que se conmemoró los 70 años del fin de la guerra en ese país, con experiencias únicas en materia de armas, como el uso por primera vez de las bombas atómicas. Japón ha asumido el reto de ser una potencia nueva. Hoy día es validado y reconocido mundialmente. Estamos en pleno siglo XXI, los países, las grandes naciones todavía no se han puesto de acuerdo con el tema del uso de la energía nuclear con fines bélicos. Japón, después de esta triste experiencia, es uno de los países que más hace hincapié en el seno de las Naciones Unidas y en otros organismos internacionales, proponiendo el desarme nuclear, proponiendo que se dé cese
o el fin de los armamentos nucleares, puesto que es el único país en el mundo que ha sufrido las consecuencias de una bomba nuclear de esta magnitud, ¿no? Y como profesor de la Escuela de Historia y como miembro del Centro de Estudios de África y Asia, es un deber de nosotros reflexionar sobre este tema tan importante para la sana convivencia de la comunidad internacional. Las nuevas generaciones desconocen, muchos de estos jóvenes que son estudiantes hoy de nuestras escuelas, ciencias políticas, de derecho, de humanidades, de FASE, desconocen lo que ocurrió hace 70 años en Japón y lo que ocurrió en el sudeste asiático. La idea es mantener la memoria viva para que haya una participación mucho más activa en defensa de la paz internacional. La Semana Cultural es un punto y un puente para promover el encuentro de culturas, además difundir temas internacionales para hacer un análisis histórico y contemporáneo. Narci Delgado, ULE Informa. El sismo de magnitud 5.1 registrado la madrugada del sábado, cuyo epicentro fue localizado a unos 5 kilómetros del municipio Sucre, y las continuas réplicas, que hasta este lunes superaban las 100, mantienen en alerta a los merideños. Para el profesor Raúl Esteves, docente jubilado del Laboratorio de Geofísica del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes, además promotor del programa de gestión de riesgos, este movimiento telúrico se produce como consecuencia de la gran cantidad de energía acumulada en la Tierra, porque Mérida está ubicada en la falla de Boconó, y hay un patrón de comportamiento sísmico que en ocasiones no son percibidos por los ciudadanos, otras sí. Esto forma parte de la dinámica cotidiana, entre comillas, del régimen sísmico de la zona. Ese régimen sísmico está controlado por una gran fractura que corre a lo largo de los Andes y que todos conocemos como falla de Boconó. Las ciudades están todas montadas sobre esas fallas. Eso ocurre porque a lo largo de las fallas el terreno está muy debilitado, muy triturado, entonces los ríos tienden a irse por donde está la falla, porque ahí es donde se abren caminos más fácil, tiene menos resistencia, el terreno es más fértil porque está más triturado, entonces hay ríos, hay agua, hay vegetación. Los terremotos no ocurren con tanta frecuencia, sino de siglo en siglo, por lo menos en nuestros países, en Japón, en Chile, cada año. Pero entonces la gente monta las ciudades en esos valles bonitos, que lo generan esa falla. Mérida en particular está montada prácticamente sobre la falla de Boconó. Explica que es muy difícil establecer vínculos con los sismos registrados entre el viernes y el sábado en otras localidades de América del Sur, para determinar si guardan relación. Sin embargo, afirma que es importante la prevención y el conocimiento del tema. Esta ha sido una de las más grandes, pero estas circunstancias se han repetido, o sea, forma parte del comportamiento sísmico de la zona y hasta ahora ninguna ha terminado un evento mayor, pero esos eventos son recordatorios, tanto la sismicidad cotidiana como estos enjambres de sismos, de terremoticos, digo terremoticos porque son muy, muy pequeños, son un recordatorio de que nos hace la naturaleza, epa, aquí estoy vivo y en cualquier momento voy a hacer un sacudón más duro, prepárense. Y nosotros no les hacemos caso. Un buen día uno de estos enjambres puede efectivamente terminar en un terremoto que se espera, porque en cualquier zona que han ocurrido terremotos grandes, definitivamente van a volver a ocurrir. No hay la menor posibilidad de que a lo mejor no vuelvan a ocurrir terremotos. Eso tiene que ver con el funcionamiento del planeta, con la fisiología del planeta. Así que aquí no es extraño que en las próximas décadas, a partir de mañana o de ahorita, puede haber un sismo de magnitud, estimamos 6.5. Eso significaría un sismo como 30 veces mayor de lo que estamos sintiendo ahorita. No obstante, agrega que se debe mantener la calma, pues las réplicas o pequeños sismos suscitados son un enjambre sísmico o activación de una de las ramas que conforman la falla de Boconó. Si a mí me preguntaran, ¿tenemos que preocuparnos mucho por lo que está pasando? Yo diría no, porque la probabilidad no es que no pueda pasar, puede pasar, pero la probabilidad de que pase es muy pequeña en función de la experiencia que tenemos de las veces anteriores. Ahora, está en el tapete la posibilidad de un sismo de magnitud 6.5 por lo menos. Podría ser mayor, pero por lo menos de esa magnitud. Y lo que tenemos que hacer es estar preparados y no lo estamos haciendo. Narci Delgado, ULE Informa.
La Asociación de Alcaldes por Venezuela se reunió con los candidatos a diputados por la Mesa de la Unidad Democrática para presentar una agenda de trabajo que desde los municipios esperan se desarrolle si son favorecidos por los votos en el proceso electoral del 6 de diciembre. La agenda la planteamos referida a desconcentración de servicios, que no significa privatización, desconcentración para que pasen a gobernaciones y alcaldías muchos servicios públicos que hoy están deficitarios en el país, llámese Corpoelec, llámese que han centralizado de manera indebida, llámese las hidrológicas, pero también que esas tasas que se cobran por esos servicios también sean pasadas para el cobro de las gobernaciones o alcaldías y pueda prestarse un mejor servicio, porque al final el ciudadano le toca la puerta al alcalde, el ciudadano va a buscar a su alcalde para decirle por qué no hay agua, por qué no hay luz, por qué el alumbrado público no sirve, por qué pasan todas las cosas, porque hay un bote de aguas negras o de aguas servidas en una calle que no reparan las hidrológicas, y esas cosas no las podemos resolver si no nos dan las competencias y los recursos para ello. Otra de las cosas muy importantes que hemos hablado con ellos es la necesidad de crear leyes para la protección de la vida de los ciudadanos, y especialmente para motivar a que la vocación de policía vuelva a nacer en el país. Tiene que legislarse desde la Asamblea Nacional para crear fondos de protección y de seguridad social del policía en Venezuela. Proponen incrementar la participación ciudadana en las decisiones más importantes que afecten directamente a la comunidad. Lo que significa los consejos comunales. Se ha centralizado su participación. Cuando usted se organiza en su comunidad, usted tiene que registrarse después que pasa por todo el complicado proceso que está en la ley para poder llegar a conformar un consejo comunal. Usted tiene que registrarse en el Poder Central, en Funda Comunal. Y si la mayoría de los voceros de ese consejo comunal no pertenecen al partido de gobierno o son afines a él, cuando lo pasan por esas listas que todos sabemos que todavía usan, entonces no registran a ese consejo comunal y no puede participar. Y eso es una discriminación indebida, inconstitucional. Nosotros les hemos pedido a nuestros diputados que legislen en consecuencia, que reformen la ley y que la ley vuelva a lo que fue en sus orígenes, una ley que fue creada donde los consejos comunales se registraban en las alcaldías. Es mucho más fácil atacar a un alcalde o una alcaldesa que discrimine la participación a irse al Poder Central Nacional para buscar la participación ciudadana. Piden una mejor distribución de recursos financieros para los órganos de poder municipal y regional. El Fondo de Compensación Interterritorial se ha convertido en lo que antes fue el FIDES y el LAE, pero en la mitad de los recursos que antes utilizaban las gobernaciones y alcaldías para inversión. Son recursos para inversión y se ha convertido casi o prácticamente en la única fuente que tienen muchos alcaldes del país, sobre todo aquellos que son de municipios pequeños, más agrícolas, de vocación agrícola o turista más pequeños, que hay muchos aquí en el estado de Mérida. Es el único recurso que tienen para inversión de obras en sus comunidades. Y lamentablemente ese recurso está castigado en un 50% que se le otorga de manera directa a las comunidades y se le quitó a las alcaldías. Y además viene devaluado y tiene una serie de trabas legales para no poderse aprobar una serie de unos tipos de proyectos que los alcaldes quieren presentar para sus comunidades y que corresponden a sus planes de desarrollo locales, pero que el gobierno nacional no acepta como proyectos financiados como con el Fondo de Compensación Interterritorial. Insisten en apoyar la descentralización para que las comunidades puedan desarrollarse sin que esté de acuerdo con las preferencias políticas del gobierno nacional. Leonardo Rodríguez, UNA Informa.